Buenas tardes a todos. Reciban una cordial bienvenida de Sierra Reserva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al webinar Experiencias en la implementación de la certificación orgánica del cacao desde la sede de Madre de Dios. Para comenzar este webinar le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jordan Deza, jefe de sede de Madre de Dios y Sierra Reserva Exportadora. Buenas tardes, ingeniero Deza. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esta tarde, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las experiencias de certificación. Bien, esta tarde les voy a acompañar aproximadamente una hora y vamos a hablar sobre temas importantes o puntos críticos para el tema de la implementación de la certificación orgánica. Esto un poco direccionado al cultivo del cacao. Hay que tener en cuenta, y esto también quiero yo recalcarlo, que la norma de certificación orgánica es una sola. O sea, la norma no se ha hecho para cacao, no se ha hecho para café o para tal o cual producto. La norma es en general. Sin embargo, dentro de la implementación hay algunas particularidades que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar justamente hoy día. Entonces, para tener una visión, digamos, general, podemos detallar un mapa mental donde que encontramos, ¿no? Por un lado, a la agencia certificadora, ¿verdad? Donde que con este link podemos nosotros identificar, es un link del SENASA, donde que nos permite ver una serie, digamos, de de agentes certificadoras o empresas, ¿no? Entonces, ese link, ahorita yo les paso por el chat y podemos ver una lista que SENASA lo viene actualizando todos los años, ¿no? Entonces tenemos todas estas agencias certificadoras, ¿no? Con los datos, los contactos, eh, y bueno, entonces, más al costado tenemos los alcances, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden certificar, ¿no? Si es un producto vegetal, un producto agrícola, si es apicultura, si es silvicultura, si es proceso o si es solamente cultivo. Entonces, cada una de estas certificadoras tiene un registro nacional. Están obviamente en el SENASA y ese registro también son ellos, mm, digamos, sujetos a auditoría, pues, ¿no? Entonces, eh, en un primer momento vamos a encontrar las agencias certificadoras, luego vamos a tener la presencia de los productores, el grupo de productores en este caso, ¿no? Que tienen que implementar la norma que nos indica la agencia certificadora. Y también vamos a necesitar un equipo técnico a cargo de técnicos, de ingenieros, que van a dar soporte a los productores justamente para que puedan realizar esta norma, ¿no? Como vamos a ver más adelante, tiene que haber una serie de capacitaciones, tiene que haber una serie de, podríamos decir, documentaciones que tienen que cumplir, ¿no? Y finalmente tenemos al consumidor, ¿no? Acá vemos al joven que está viendo qué chocolate comprar. Entonces, todo este trabajo, en realidad, ¿para quién va destinado? En realidad va destinado para el consumidor, ¿no? Entendamos siempre de que cada vez que nosotros querramos implementar una certificación, debemos hacerlo con, eh, con énfasis al mercado. Debemos ver qué es lo que nos pide el mercado, ¿no? Eh, no podríamos, digamos, indicar que vamos a hacer tal o cual certificación porque nos gusta o por algún otro motivo, ¿no? Lo más recomendable es que lo hagamos con enfoque al mercado, ¿no? Si es, digamos, a la Unión Europea, debemos ver qué requisitos pide la Unión Europea para tal o cual certificación, ¿no? Entonces, este es un mapa, en resumidas cuentas, de quiénes son los actores que entran a tallar en la certificación orgánica, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué certificar? Justamente con la indicación anterior, ¿no? Nosotros también como organismo, como ustedes, como empresa o como cooperativas agrarias, tienen que hacer un análisis de mercado, ¿no? ¿Cómo va el tema
el tema del crecimiento del mercado, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? De que ha crecido 8% entre el 2007 al 2020. Ha crecido en 8% las ventas mundiales de los productos orgánicos, ¿no? Y si comparamos del 2020 a 2019, 14%, ¿no? Entonces vemos que tiene un crecimiento, digamos, sostenido. Hay un crecimiento sostenido y con pendiente positiva, ¿verdad? Entonces, todo esto también nos da vistas a que el mercado orgánico está en constante crecimiento. Y más aún con este tema de la pandemia, y seguramente hay otros temas de salud que se vienen más adelante, es que también nosotros vemos de que hay esta necesidad, ¿no? Nos pide el mercado, ¿no? Luego tenemos esta data, si desean les puedo pasar este link para que ustedes puedan también verlo, ¿no? Acá nos habla del mercado mundial del cacao, que son 9.59 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, hay una buena perspectiva, un buen crecimiento para el tema de los granos de cacao, pero también debemos ver algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha aprobado una ley europea sobre la libre deforestación. ¿Qué nos dice esta libre deforestación? Nos indica que todo cultivo, a partir que sea cultivado, digamos, o que se haya determinado que del 31 de diciembre de 2020 en adelante, se haya determinado que ha sido deforestado para que se implemente o para que se implante este cultivo, no va a poder ingresar a la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si, por ejemplo, este año un grupo de productores quiere ampliar su frontera agrícola de cacao y por eso necesita más áreas y se pone, digamos, a deforestar bosques, esas parcelas de cacao ya no van a poder ingresar más al mercado porque ya se ha dado esta ley, ¿verdad? Y también tenemos digamos, Forest Gas, que es una aproximación de la ICO, del International Cocoa Organization, que nos indica, por ejemplo, ¿no? Que para la campaña 2022-2023 hay un déficit de 60.000 toneladas, ¿no? Entonces, todas estas cosas nosotros también debemos tener en cuenta para, para ingresar un poquito más al tema del mercado del cacao, ¿no? Y ver estas tendencias del mercado, ¿no? Y entrando de lleno, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a cotizar, podríamos decir, tenemos que llenar una aplicación, una información, ya sea para cualquiera de estos organismos certificadores, como se le ha visto hace un momento, ¿no? En la lista de SENASA, que tenemos que llenar un cuadro básicamente de los datos generales de la cooperativa, de la asociación, de la empresa, del grupo de productores, ¿no? Y determinar, ¿no? ¿Qué norma queremos certificar? Si queremos la norma de Estados Unidos, la norma japonesa, la norma coreana, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, productos o insumos que queremos también fertilizar, que queremos certificar también, ¿no? Y también acaba la parte del reglamento peruano, la tendríamos que marcar si queremos para certificar para la norma de Perú o para la norma de Ecuador, norma de Paraguay, Colombia, etcétera. Hay distintas normas, ¿no? Pero por lo general, por defecto, cuando nosotros certificamos un grupo de productores, va por defecto la norma peruana, pues, ¿no? Luego hay que llenar acá básicamente el tema de qué productos, ¿no? Puede ser grano de cacao, o quizás puede ser nix de cacao, o puede ser manteca. Acá debemos determinar qué producto se va a certificar, en realidad, porque lo que pongamos acá va a salir en el Master Certificate. Y luego también tenemos que detallar las unidades de producción, ¿no? Acá nos piden qué coordenadas GPS, qué tamaño de hectáreas, cuántos son el grupo de productores, ¿no? Acá ya también tenemos que detallar las unidades de producción, si tenemos almacén, si tenemos planta de proceso, ¿no? Oficinas, etcétera, ¿no? Y con esa información básicamente ya empezamos a hacer la tramitología del proceso de certificación. Pero para eso también debemos nosotros tener en cuenta que, por ejemplo, esta es la norma de Estados Unidos,
tenemos exclusiones. Acá, por ejemplo, para la norma americana, la exclusión es que no se puede certificar productos de acuicultura, es decir, peces y moluscos. Todo lo que querramos con la norma, digamos, americana, podamos certificar, pero menos estos productos que son de fuente acuícola. Esto es para la norma japonesa, la norma JAS, ¿no? Podemos certificar todo, excepto ¿cuál? Algodón, flores frescas, semillas y así, otros productos. Acá en el tema de jazz, hay una parte importante que quiero mencionar, que son los traders. Los traders no se pueden certificar con certificación orgánica bajo la norma japonesa, pero sí para la norma americana, la norma europea, ¿no? La norma jazz japonesa en ese aspecto es un poquito más estricta, por decir. Y para la norma peruana, no hay exclusiones. Según la norma peruana, el decreto supremo 0044-2006, se certifica todo. Todo lo que se mueve se certifica. ¿Ya? Entonces vamos a entrar un poquito avanzando el tema de la certificación, ¿no? Parece que tener en cuenta un tema, ¿no? Cuando nosotros tenemos una área, ¿no? Y queremos ver la factibilidad, si que podemos, no podemos, qué requisito tendremos que cumplir, nos ponemos a pensar y hay que tener en cuenta un primer detalle, ¿no? Que en general la norma nos dice de que tiene que pasar de 24 a 36 meses para que nuestra área o zona agrícola pueda pasar a ser certificable como orgánico. Ahora, ¿pero por qué dice 24 a 36? ¿Por qué no dice de 36 meses o por qué no dice de 24? Esto es por el tipo de cultivo. Nosotros tenemos cultivos, ¿no? Anuales, por decir el maíz, y tenemos cultivos perennes, como por ejemplo el mango, o puede ser el cacao, ¿no? Entonces este cuadrito nos da a entender que según la regulación de la Unión Europea, la regulación de Japón, la regulación de Perú, nos dice que los cultivos anuales tienen que pasar entre 12 a 24 meses para que se transforme a orgánico, ¿no? Por si tenemos un barbecho, se ha implementado en el 2013, para el 2014, como es perenne, ya lo podemos comercializar como orgánico, ¿no? Lo que está en rojo es orgánico, ¿no? En cambio el mango sí tiene que pasar. Si por ejemplo implementas ustedes mango el 2012, tiene que pasar a 2013, 2014, recién en el 2015 se vuelve orgánico. Eso es para estas tres normas. Ahora, ¿qué pasa con la norma de Estados Unidos? La norma de Estados Unidos no hace, digamos, diferencias en el tipo de cultivo si es anual o perenne. Todas sí o sí tienen que pasar 3 años. Es decir, si por ejemplo tu parcela quieres este año certificar, tienes que esperar de acá 3 años para que tú puedas comercializarlo como orgánico, ¿no? Y dentro de ello, dentro de esto, bueno, este es otro resumen más que ustedes van a poder ver, ¿no? Cuando es anual, ¿no? Tienes tu cultivo, digamos, convencional, y al siguiente año tú quieres empezar tu conversión. Esto es en conversión. Entonces, dice que un año te vuelves conversión y al siguiente ya eres orgánico, pero cuando eres anual. Ahora, cuando eres perenne, sí o sí tienes que parar convencional 1 año, 2 años conversión, 3 años conversión, al cuarto año recién ya eres orgánico, ¿no? Un cuadro que nos ayuda un poquito más a entender en las diferencias de estas tres normas de Europa, Japón, Perú, versus la norma de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que no queremos, o bueno, nosotros, digamos, somos una organización que sí hemos respetado, digamos, la norma orgánica, sin necesidad de conocer, pues, nuestro grupo de productores no ha utilizado, digamos, pesticidas, herbicidas. Entonces ya no dice, ¿para qué esperar 3 años si nosotros ya hemos practicado la norma orgánica, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, hay este beneficio del periodo de conversión en retrospectiva, donde que en el primer año que ustedes, digamos, como organización, pasan a ser auditables, ¿no? Les revisan todo, al término de la auditoría, les certifican como orgánico. No tienen que esperar ni 12 meses, ni 24 meses, ni 36 meses. Se vuelven orgánico al final de la auditoría, pero tiene sus requisitos, ¿no? El primer requisito, uno, dice que la inspección tiene que ser sin hallazgo negativo, es decir, que tienen que pasar 20 de 20, ¿cierto? Entonces, para eso tienen que prepararse bien, ¿no? Es como un examen. Es como un examen, digamos, mucho lo
comparo con cuando un alumno se postula a una universidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a la academia, prepararse, ¿no? Y cuando al examen, pues tiene que sacar 20, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos este periodo en conversión, debemos pasar una auditoría sin hallazgo negativo, ¿no? Otro es que la muestra, que el auditor toma una muestra, sea de hoja, sea de tallo o suelo, esta muestra no tiene que tampoco mostrar, digamos, ninguna traza de ningún producto químico, ¿no? Y por último, debemos tener una constancia de una autoridad local, nacional, donde que reconozca que el grupo se ha venido trabajando de manera orgánica, ¿no? Entonces, esos son los requisitos básicamente que debemos de cumplir para poder nosotros ser orgánicos sin esperar justamente estos plazos que nos plantea, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta y una vez eso, hay que adecuar nuestra producción mediante un sistema, un plan de sistema orgánico, ¿no? Donde que debemos detallar información general, luego hay que ver nuestro tema de almacenamiento, la fertilidad, cómo manejamos la plaga, la conservación de los suelos, el tema de administración de nuestra organización, que también debemos adecuarla, ¿no? En tema de separación, no es necesario de que pongamos pared, o alguna infraestructura, ¿no? Simplemente, como ven acá en el piso, basta con, digamos, hacer la señalización, ¿no? Y acá poner un cartel que diga cacao orgánico, cacao convencional, ya estamos cumpliendo la norma, ¿no? Entonces, la norma no dice poner una pared o etcétera. La norma nos pide diferenciar y separar, y eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? Eh, luego, en la fertilidad, también lo más recomendable es sacar una muestra. Podríamos sacar una muestra para evaluar la fertilidad del suelo. Pero luego la norma también no nos digamos, excluye de otro, digamos, herramienta en la que nos podamos valer de poder encontrar, ¿no? Cómo va la fertilidad del suelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay en revisión bibliográfica, ¿no? Acá, en la página web, donde que podamos nosotros identificar cómo va la calidad del nitrógeno conforme al color de las hojas, ¿no? O si es que tenemos algún, digamos, afectación eh, de mm, de las hojas, qué producto o qué vitamina le está faltando, ¿no? Calcio, si es que los frutos se nota una pudrición apical, nitrógeno, si es que las hojas están demasiadas amarillentas. Entonces, en base a eso nosotros podemos fácilmente identificar el tema de la fertilidad, ¿no? Y si es que requiere un paquete o no. De hecho, que todo suelo requiere un paquete de fertilización. Dentro de este grupo, nosotros también debemos identificar, muchas veces en las parcelas, en las chacras, nos visitan técnicos o empresas, ¿no? Y nos dicen, señor, este producto es orgánico, cómprenos, ¿no? Pero debemos también hacer una evaluación de los insumos. Mm, Acá, por ejemplo, de hecho que acá puede una empresa detallar qué es lo que tiene, ¿no? Pero no va a ser orgánico si es que no tiene su certificado, ¿no? Por ejemplo, este estiércol de ave, ¿no? Acá tiene su sello orgánico, como vemos, ¿no? Una agencia certificadora la ha auditado y ahí está su código, ¿no? Pero, sin embargo, acá no tiene, ¿no? Entonces, nosotros también en el etiquetado podemos diferenciar, ¿no? En el caso de guano de isla, este es de una extracción natural. El único que está autorizado es agrorural, ¿no? Entonces, acá sí no hay mucho que, digamos, que evaluar, porque hay un solo agente, digamos, autorizado nacional, que es agrorural, y la extracción es natural, son guano de isla, ¿no? Acá, en cambio, de la empresa La Calera, no sabemos, ¿no? Acá ellos pueden decir que es, digamos, un producto orgánico, porque es 100% guano de ave de corral, pero tiene que necesariamente, como lo está haciendo un hombre, una persona, una empresa, tiene que haber un agente certificado, en este caso, acá se nota que es la empresa Control Union, por decirlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado en el tema de evaluación de insumos, ¿no? Este, por ejemplo, es un certificado de compatibilidad
que una empresa obtiene después de haber certificado su insumo, su guano, su producto, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una infinidad de productos para el cacao, pero muchas veces no están aplicados para la producción orgánica, ¿no? Y eso tenemos que evaluar, ¿no? Y cuando evaluar, debemos remitir a la agencia certificadora con la cual uno está trabajando para que ellos también puedan revisar, ¿no? Acá, cuando hacemos esta diferencia del certificado de compatibilidad. Y básicamente para evaluar hay que revisar las normas. Las normas para, por ejemplo, para Estados Unidos tiene este acápite en sus anexos 1 y 2, donde que se deben revisar o consultar, ¿no? Igualmente para la norma JAS, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esta es una ficha técnica de un bioabono, ¿no? Huanuchasca tipo 1, ¿no? Y ellos pueden, digamos, ¿no? Como ejemplo, indicar, no digo que sí, pero podrían ellos acercarse a su parcela y decir, oh, mi guano es orgánico para el cultivo del cacao, ¿no? Y de hecho que ponen, ¿no? Acá su ficha, compost, materia orgánica, dice. Entonces, un productor puede tener dudas, ¿no? Pero su fuente solamente dice residuos animales, residuos vegetales, pero no indica de qué fuentes en realidad son, ¿no? Entonces, tampoco en su ficha técnica indica si es que tiene una certificación orgánica como tal, ¿no? Y si es que nosotros utilizamos este guano y no hemos dado parte, digamos, a nuestra agencia certificadora, nos podemos ser pasibles de una sanción de parte de la agencia certificada, ¿no? Pueden, ese productor que ha utilizado lo pueden retirar, lo pueden sancionar, puede llegar incluso a anular el certificado de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con los insumos, hay que validarlos, ¿no? ¿Ya? Esto, y de igual forma, son links que hay que consultar para poder identificar adecuadamente los insumos, ¿no? A ver, vamos a acá consultar, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la norma que nos lleva, ¿no? Entonces, esta es la norma donde que nosotros vamos a poder consultar básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta parte, que son productos sintéticos, por ejemplo, ¿qué tipos están, digamos, permitidos a load, ¿no? Para, como uso, en este caso, orgánico para la producción, ¿no? Alcoholes, etanol, isopropol, calcio, hipoclorito, ¿no? Cloruro, dióxido de cloruro. Entonces, nosotros al consultar la norma, nosotros vamos a poder determinar si es que un insumo está utilizando, perdón, si un abono está utilizando insumos permitidos que están en la norma, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Si es aceites, qué tipo de aceites, si es peróxido de hidrógeno, ¿no? Tantos productos que hay, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso está la norma para consultarla. Igual forma acá, ¿no? Los ingredientes, ¿no? Para, por ejemplo, ácido benzoico, se utiliza bastante, ¿no? Y así nosotros podemos también hacer la validación, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un insumo que mucho se usa, por ejemplo, para, para el tema del cacao, ¿no? El sulfato de cobre pentahidratado. El sulfato de cobre, como tal, está permitido, pero al ser pentahidratado ya no, porque justamente para la hidratación se utilizan recubrimientos inertes que no están permitidos en la norma. Entonces, es un producto, digamos, sí, sin más, digamos, que pueda no contaminar, pero la norma no lo permite el uso en el sistema orgánico, ¿no? ¿Ya? De igual forma, ¿no? Para cada producto o insumo, nosotros debemos solicitar el certificado orgánico de ese insumo, que es su hoja de compatibilidad, que es este documento, ¿no? Luego, el tema de conservación, hay que usar prácticas amigables, ¿no? Podemos usar tachos en nuestros predios para poder segregar la basura. Podemos usar inclusive los sacos para poder segregar plásticos, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una adecuada conservación del suelo porque están con
con una capa de hojarasca que ayuda a la humedad, a conservar la humedad, ¿no? Vemos que también las calles, ¿no? Los que manejan el tema del cacao, podrán entender que acá, por ejemplo, la apertura de calles está bien, ¿no? Porque mira, cómo se mira hasta el fondo, ¿no? Si una persona se para acá y tú acá y lo logras ver a esa persona, quiere decir que está bien manejado, está bien aperturada las calles. Y eso es bueno porque también nos ayuda al tema de prevención de plagas. Sabemos de que cuanto más humedad haya en la parcela, estamos haciendo propicio la proliferación de hongos, ¿no? Y algunas enfermedades como la escoba de bruja, ¿no? La moliniasis, ¿no? Entonces, todo es manejo en el cacao, ¿no? Es una parcela que, por ejemplo, hemos visitado y hemos visto de que el manejo es adecuado, ¿no? El tema de podas, el tema de manejo de sombras, no se ha visto enfermedades, entonces todo eso ayuda justamente al tema de la estimación de la cosecha, porque cuando uno pasa a la auditoría orgánica, ¿qué pasa? El auditor nos exige, nos pide, ¿cómo es que tú me dices que esta hectárea produce una tonelada? Ah, porque se está manejando de una manera correcta la parcela. A ver, vamos a ver tu parcela y encuentra esta parcela, ah, perfecto. Esta parcela sí me puede dar 1 hasta 1.5 toneladas, perdón, claro, 1 hasta 1.5 toneladas, ¿no? Que si encuentra una parcela de cacao sin manejo de sombras, enferma, con molilia, escoba, no va a dar, pues, ¿no? Entonces, todo ese cruce de información también los auditores hacen. Acá, por ejemplo, hay un tema de conservación, no sé si ustedes pueden ver, a ver qué es lo que ustedes evidencian. Hay un acápite en la certificación orgánica que es justamente la conservación de la biodiversidad, y es que está prohibido la caza de animales, ¿no? Y acá, por ejemplo, visitando, que es otra parte de la auditoría, que el auditor va de extremo a extremo a la parcela y encuentra eso, ¿no? Los cartuchos encima de la mesita. Entonces dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Ahí ya no puedes justificar nada, ¿no? Porque estás usando, ¿no? Los cartuchos para qué, ¿no? Entonces, esto, a pesar de que el auditor, por decir, no te ha encontrado, digamos, ahí usando el escopeto, matando a un animalito, pero ya son indicios y ya es causa de una no conformidad. Entonces, mucho cuidado, no se puede, digamos, hacer caza en las parcelas, ¿no? Luego, en el tema de manejo de plagas y enfermedades, en el tema del cacao se resume básicamente en la prevención. Si en esta parcela, por ejemplo, como ven, está completamente en prevención, ¿no? Con las podas de formación, las podas de altura, las podas de sombra, ¿no? El manejo integrado de plagas, están garantizadas el tema de la prevención. Va a haber siempre una escoba de bruja, va a haber siempre un tema de monilia, pero va a ser controlada. No va a afectar a una pérdida de ingresos del productor, ¿no? No va a afectar en un 30, en un 20%, donde que ya no es rentable, ¿no? Quizás 1 o 2% le puede afectar. Y eso es, digamos, aceptable, ¿no? Entonces, todo en el tema de cacao es prevención, señores, ¿no? Luego el manejo y obviamente el control, pero inicia con la prevención. En el tema del transporte del cacao, como ven, es recomendable siempre que tiene que ser furgón cerrado, hay que utilizar las mantas de plástico para que haya una adecuada, digamos, aislamiento de la carrocería, ¿no? Y siempre tener en cuenta en el etiquetado de los productos, ¿no? Que tiene que tener el nombre y la dirección del operador, en este caso de la organización, el nombre del producto, en este caso sea cacao, ¿no? La palabra del agente certificador, si es Ceres, si es Control Junior, ¿no? Y tu número de cliente. Cuando tú te certificas, te van a dar un número, es como tu NI, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso y obviamente la identificación del lote, ¿no? Eso nos va a permitir a que nosotros podamos identificar nuestro lote, ¿ya? Hay otro punto importante que es la administración, que es el manejo de registros, que está básicamente, que esto lo tiene que manejar el sistema interno de control, ¿no? En compañía con el grupo de productores, ¿no? Como es los mapas de campo, historial de campo, registro de aplicaciones, de cosecha, las guías de remisión o las boletas de venta, ¿no? Registro de limpieza, todos estos documentos ayudan a demostrar la trazabilidad. Y esa es la parte, digamos, medular de una auditoría, la trazabilidad. Tú tienes que demostrar que el cacao
que tú estás vendiendo ha salido del productor, digamos, de Juan Pérez, que queda en tal sitio con las coordenadas. Tú tienes que demostrar que ese cacao esos granos es lo que tú tienes ahorita, digamos, en tu almacén o lo que has vendido. ¿Y cómo lo demuestras? Lo demuestras justamente con estos registros, con tu registro de venta, con tu mapa de campo, tu registro de aplicación, registro de cosecha. Cuando haces tu registro de cosecha tienes que poner un lote. De esa manera tú haces la trazabilidad, tú puedes demostrar, este cacao pertenece a tal productor que está ubicado en tal zona, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, un ejemplo de un mapa, ¿no? Este es un mapa general del proyecto, ¿no? Donde que identificamos, ¿no? La carretera, identificamos las zonas con letras o números, ¿verdad? Y de esa manera demostramos que tenemos, digamos, controlado nuestro grupo. El mapa general del proyecto es una parte muy importante que nos exigen en el tema de la auditoría. Entonces, debemos de mapear nuestro proyecto, ¿no? Otro tema o ejemplo, digamos, de registros o de control de trazabilidad es la implementación de cuánto se ha cosechado y cuánto se ha vendido, ¿no? Poner la fecha, cuántos baldes. Yo les decía esto, está abocado más al tema de cacao, porque acá en el tema de baldes, como sabemos, muchas veces en campo se mide por baldes, ¿no? ¿Y cuánto es su conversión en kilos? Si tú has determinado que de un balde de 20 kilos te sale 7 kilos de seco, entonces ya vas haciendo esa conversión, ¿no? Cuántos jornales has utilizado, cuántos ha sido el costo, los kilos vendidos. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? De esta manera nosotros hacemos la trazabilidad, ¿no? Igual el control de actividad diaria. ¿Qué día se ha hecho el cultivo? ¿Qué día se ha hecho la poda? ¿Qué día se ha hecho el deshiervo, ¿no? ¿Cuántos jornales se ha utilizado? ¿Qué costo, no? Entonces, ¿en qué parcela se ha realizado, no? Estos formatos el productor tiene que manejar. De esa manera estamos nosotros demostrando que se está controlando nuestra producción. De igual forma, la fertilización, ¿no? A ver, el guano de isla, ¿qué día se ha hecho? Tal día, ¿no? ¿Qué dosis? 200 gramos por parcela, ¿no? Segundo abonamiento, igualmente. Tercer abonamiento, ¿había un cuarto abonamiento? El biol, a ver, ¿cuándo se ha aplicado? Tal fecha. ¿Cuánto se ha aplicado? 20 litros por mochila, por decir, ¿no? Entonces, todos estos registros no es por nada. Esto nos exige la certificación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también demostrar nuestra productividad de cacao, de cuántas toneladas por hectárea estamos obteniendo. Si yo le digo, yo obtengo 3 toneladas, ah, ya, muy bien, ¿y le fertilizas? No, no le fertilizo. Entonces, pongámonos nosotros mismos, digamos, cuántas pesas haces? Ah, yo me levanto una barra de 30, de 60 kilos, así, y ¿cómo es tu alimentación? No, como una vez al día nomás. Entonces, obviamente te estás mintiendo, ¿no? Porque inclusive para nosotros, para tener, digamos, fuerza, levantar pesas, pues hay que tener una buena alimentación, ¿no? Igual la planta, si nosotros le vamos a decir que nuestra planta da 3 toneladas, y luego cuando nos piden el registro de fertilización y decimos que no fertilizamos, entonces, de qué va a producir el cacao? ¿Del aire? Obviamente no, pues hay que fertilizar. Entonces, para eso hay que registrar, ¿no? Y eso nos va a demostrar a la auditoría de que hacemos una adecuada fertilización, de que estamos obteniendo los volúmenes en base a aplicaciones, ¿no? Igual en el tema de conservación, ¿no? Acá, por ejemplo, si es que se han manejado sombras, si es que se maneja coberturas, todo este tema de productos o prácticas nos pide el tema de la certificación orgánica, ¿no? Entonces, justamente el tema de la imagen que les había mostrado de la escopeta, de los cartuchos, eso también está prohibido, ¿no? No se puede utilizar el tema de esos productos, ¿no? El registro de limpieza también es importante. Tu almacén mínimamente debería tener su programa de limpieza, que es lo básico, ¿no? ¿Qué zonas ha desinfectado, ¿no? ¿Qué áreas, quién es el responsable y quién lo ha verificado, ¿no? Entonces, el registro de limpieza es básico, ¿no? Quizás la certificación orgánica no nos exige quizás un BPM, un POES, pero por lo menos los formatos básicos sí deberíamos tener para la certificación orgánica, ¿no? Luego, cuando tenemos el tema digamos, de las capacitaciones, hay que hacer los informes trimestrales, ¿no? Y acá, por ejemplo, quiero yo mostrarles más o menos cómo se estructura un informe trimestral para la certificación orgánica, ¿no? Básicamente va como un informe general dirigido al gerente general de la organización,
qué sedes se ha trabajado, ¿no? Y en qué época, ¿no? En qué época estamos nosotros, si es el primer trimestre, el segundo trimestre, ¿no? Una breve introducción, ¿no? Las actividades realizadas por cada zona, ¿no? Las asistencias técnicas, se han hecho manejo de podas, todo ese tipo de temas, ¿no? El tema también de cuántos, digamos, participantes han ido a las charlas, ¿no? Por zonas, y así determinar por cada zona que se viene trabajando, algunos problemas, qué soluciones estamos recomendando, de tal manera que nosotros podamos demostrar a la auditoría que venimos haciendo seguimiento al grupo de productores, ¿no? Este informe trimestral es básico para el tema de las auditorías. Y esto, como bien su nombre propio lo dice, es trimestralmente, ¿no? O sea que al año debemos presentar 4 informes. Nuestro equipo técnico tiene que hacer 4 informes trimestrales, ¿no? Con las conclusiones, obviamente, al final, ¿no? Ya, el reglamento interno, básicamente, esto es para las partes, ¿no? Tiene que tener un estatus legal, ¿no? Que básicamente es las normas orgánicas, ¿no? ¿Qué necesidad hay para la admisión de nuevos productores? ¿Qué tiene que cumplir si es un tiempo de transición? Los principios, los requerimientos de post cosecha, todo eso abocado, pues, al cacao, ¿no? Cómo es que tienen que ser las inspecciones internas, ¿no? Si se van a acá indica, ¿no? Que se va a realizar una vez por año, ¿no? Y tiene que ser al 100% de los productores, ¿no? Luego tiene que estar tu organigrama, quién es tu jefe de sistema interno de control, quiénes son los responsables de campo, ¿no? Tiene que haber ese organigrama, sí o sí. Las funciones por cada, digamos, equipo técnico, ¿no? El técnico que lidera el sistema orgánico, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? El responsable del SIC también, ¿cuáles son sus funciones? El inspector interno también, ¿cuáles son sus funciones, ¿no? Y también determinar nuestro grupo. Si, por ejemplo, tenemos 3 zonas, el inspector interno de Juancuy, por decir, no puede ser el mismo no puede ser el capacitador de la misma persona, ¿no? Entonces, porque hay un tema de conflicto de intereses, ¿no? Tiene que ser personas diferentes. Eso es muy importante también, ¿no? Luego, el derecho de obligaciones y el tema tiene que haber el tema de las sanciones, ¿no? Como vemos acá, sanciones o amonestaciones. Tenemos que en nuestro reglamento interno determinar ese tema. Si no tenemos esto, también estaríamos trabajando en el aire, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, uno va y juega, por decir, una pichanga, lo que llamamos coloquialmente, no sabemos de dónde es el gol, ¿no? De media cancha, de área, igual, ¿no? Cuando entramos a una certificación orgánica, debemos demostrarle a nuestros productores que estas son las sanciones. Y el productor nos dice, ¿sabe qué, señor? Yo no puedo cumplir esto, lo que usted me está poniendo. O ¿sabe qué, señor? Yo sí puedo cumplir, ya, yo estoy dentro del programa orgánico. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿usted va a cumplir todo esto? Sí, voy a cumplir. Sí puedo. Ah, ya, perfecto. Desde ahí ya podemos nosotros considerarlo como dentro del grupo de productores, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Productor orgánico ha descuidado su finca y no ha tomado ninguna medida de mejoras de suelo y no ha preparado abono orgánico. ¿Cuál es la sanción? Dice, se le comunica de manera estricta o verbal al productor orgánico y el riesgo de dejar las buenas prácticas agrícolas en sus parcelas, dice. O no, y se le combina a seguir estas preparaciones, ¿no? O sea, se le da una advertencia verbal. Si en una segunda, digamos, sigue haciendo esa falta, ya se le puede sancionar, ¿no? Pero tiene que estar acá, tiene que estar escrito. ¿Cuáles son tus, tus sanciones, ¿no? Que has identificado, ¿no? Y eso básicamente en el tema del reglamento interno a seguir, ¿no? Entonces, otro tema importante es las capacitaciones, ¿no? Como ven, como Sierra y Selva, en alianza con otros actores locales, realizamos distintos talleres de capacitación, esto a pedido de las organizaciones, que ayudan a fortalecer la parte de su producción orgánica. Y esta es una parte importante que nos piden en la certificación orgánica, ¿no? Nos piden que se tiene que hacer las capacitaciones, ¿no? Y en ese punto
nosotros como Sierra y Selva también estamos abocados a dar ese fortalecimiento de capacidades a los grupos de productores mediante sus cooperativas agrarias, asociaciones, comunidades nativas, etcétera, ¿no? Entonces, las capacitaciones son constantes, eso sí. Y estas capacitaciones, las organizaciones también las incluyen dentro de su informe trimestral. Pondrán tal fecha, con equipo técnico de Sierra y Selva, se realizó tal capacitación en buenas prácticas agrícolas, en manejo de residuos, en buenas prácticas de almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también ayuda al tema de la certificación orgánica, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros tenemos todos estos pasos, podemos hacer también la inspección interna. En la inspección interna, este es un formato modelo, ¿no? Pues pueden ir más ítems o menos, eso va a depender de la organización cómo lo estipule, pero la inspección interna es una evaluación que hace un técnico, digamos, de la organización, y este técnico tiene que garantizar que la norma se ha cumplido, ¿no? Y tiene que visitar al 100%. Si son 500 productores, 500 visitas tienen que hacer, ¿no? Son 200, a los 200 productores tienen que visitar, ¿no? Y cuando viene el auditor, pues va a revisar estas fichas de inspección interna. Y por ejemplo, a este productor, bueno, no aparece el nombre por tema de reserva. Si, por ejemplo, aparece Juan Pérez, tú has dicho que acá Juan Pérez cumple la norma orgánica, perfecto, a ver, vamos a Juan Pérez, dice el auditor, vamos a ver si has hecho una buena inspección interna. Y todo lo que dice la ficha de inspección interna tiene que demostrarse en campo, ¿no? Y esa es otra parte importante. Entonces, señores, eso es lo que básicamente yo quería mostrarles. Muchas gracias con todos, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Deza, por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.